Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 111. C96, 2. Kain habló con dulzura. Le pedí a Laura que te ayudara. La empresa farmacéutica mayorista se está estabilizando, e incluso si Laura se va, el negocio puede seguir funcionando sin problemas. Deberías dejar que ella se encargue de parte de la gestión y la expansión. Así, solo tendrás que concentrarte en las comunicaciones militares y en ayudarme personalmente. Betty se tragó la réplica que tenía en la punta de la lengua. Yo tampoco quiero ocuparme de tus asuntos personales. Pero las palabras quedaron en el olvido. Por razones que no podía explicar, se contuvo cuando se trataba de Kain. ¿Deberíamos ir primero al centro de investigación biológica o a tu nuevo hogar?, preguntó Betty. El extremo sur de Brock Forest, si no es casualidad, puedes comprar este lugar cerca del mar. Es una zona amplia sin vecinos. Betty habló con cierto orgullo, presentando los resultados de su arduo trabajo. Los numerosos y específicos requisitos de Kain lo habían convertido en un reto, pero tras una cuidadosa deliberación, finalmente eligió su nuevo hogar. Primero vayamos al centro de investigación biológica, respondió Kain. Tengo que ocuparme de algunos asuntos allí. En cuanto al nuevo hogar, no me preocupa mucho dónde viviré. Lo que elijas está bien. Hizo una pausa por un momento antes de inclinar la cabeza y preguntar, ¿hay mucha gente viviendo cerca? Solo necesitarías comprar 4 fincas más para ser dueño de toda la zona. Incluso si tuvieras un vecino, estaría a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, las propiedades adicionales costarían al menos $100 millones. De acuerdo. Por favor, ocúpate de las negociaciones más tarde, dijo Kain con indiferencia. El dinero ya no era una preocupación para él. Poseía demasiados bienes valiosos y sabía que sus ingresos futuros serían considerables. Mejorar su privacidad y calidad de vida valió la pena el gasto. Betty, tu tono de antes sonaba irritado. ¿Te interrumpí el descanso?, preguntó Kain, mirándola. Puedes tomarte unos días libres más si lo necesitas. Olvídalo. No es nada, respondió Betty, restándole importancia. Solo interrumpieron el almuerzo, nada más. Está bien, te lo compensaré esta noche. Al llegar al centro de investigación biológica, el aumento de seguridad fue evidente de inmediato. El nivel de seguridad de la zona se había incrementado 2 niveles desde la creación de la compañía de seguridad militar Umbrella de Kain, que había convertido las instalaciones en su máxima prioridad. El progreso del virus extremis avanzaba sin contratiempos y el medicamento para la recuperación de miembros amputados había llegado a la fase final de ensayos en humanos. Durante la ausencia de Kain, Betty había supervisado el progreso diariamente para asegurar que el proyecto se mantuviera según lo previsto. La fecha de entrega al ejército no era negociable. Cualquier retraso pondría en peligro futuros acuerdos. Aunque Maya y otros investigadores le aseguraron que el medicamento de recuperación era impecable, los militares exigieron datos de pruebas exhaustivos antes de comprometerse a realizar compras. Para satisfacer esta demanda, la fábrica y las líneas de producción del medicamento ya se estaban instalando. Según el cronograma, la planta farmacéutica estaría completamente operativa cuando se dispusiera de los datos experimentales finales. La visita de Kain al centro de investigación fue más bien una formalidad, pero hoy trajo consigo un desarrollo inesperado. Killian había presentado su renuncia. Técnicamente, los términos del contrato de Killian hacían casi imposible que se marchara en ese momento. Ningún centro de investigación permitiría tal salida, e incluso si se marchara, seguirían vigentes varias restricciones. Sin embargo, Killian parecía inflexible en su decisión de renunciar. Kain decidió llegar a un acuerdo y aceptó dejarlo ir, pero solo después de quedarse al menos un año más. Killian, dándose cuenta de que este era el mejor resultado que podía esperar, aceptó de mala gana. Cuando Killian salió de la oficina, Kain aprovechó la oportunidad para plantarle discretamente un sello de chakra, asegurándose de que su partida no comprometería los intereses de Kain. A menos que alguien notara el sello maldito en la espalda de Killian y se lo señalara, Killian permanecería inconsciente de su propósito. Incluso si se descubriera el patrón del sello, no comprendería su función. Durante el año siguiente, su deseo de irse se desvanecería gradualmente, y con el tiempo, Killian se convertiría en el subordinado más leal de Kain. Después de tratar con Killian, Kain reunió al equipo de investigación de Rick para anunciar la innovadora noticia de los 3 nuevos medicamentos específicos. Cuando Kain explicó el efecto de estas medicinas, la sala quedó en silencio. No solo Rick y su equipo quedaron atónitos, sino que incluso Betty Ross estaba visiblemente conmocionada.
El cáncer, el SIDA y la uremia se clasificaban universalmente como enfermedades terminales, sin cura definitiva. Sin embargo, Cain había presentado 3 fórmulas que afirmaban erradicarlas. Sonaba imposible, casi milagroso. Caballeros, comenzó Cain con tono autoritario, esta es nuestra próxima línea de investigación. Nos saltamos la etapa de I+D y pasamos directamente a los ensayos clínicos y la aprobación regulatoria. Su tarea es preparar los productos finales con base en las fórmulas que les he proporcionado. A pesar del escepticismo en sus rostros, Cain desestimó sus dudas y expuso las tareas como un verdadero líder. Se necesitaron varias horas para organizar la mano de obra, asignar responsabilidades, confirmar procesos y, lo más importante, plantar en secreto sellos de chakra en todos en el centro de investigación biológica. Cuando terminó, Cain sintió que apenas había logrado tener todo bajo control. Sabía que tendría que visitar el centro con frecuencia durante las próximas semanas. Era necesario ampliar considerablemente el equipo. De lo contrario, el grupo de Rick se vería desbordado por la carga de trabajo. Por lo general, se necesitan al menos 10 años, o incluso más, para que un medicamento pase del concepto al mercado. Sin embargo, Cain planeaba eliminar la fase de investigación y desarrollo y aprovechar sus contactos para agilizar las aprobaciones regulatorias. Su objetivo era tener estos 3 medicamentos en el mercado en un plazo de 2 a 3 años. Para alguien con acceso a la magia, esto era alcanzable, y Cain lo justificó como un esfuerzo moral. Cuanto antes estuvieran disponibles estos medicamentos que salvan vidas, más vidas podrían salvar. Después de salir del centro de investigación, Betty no pudo contener su curiosidad. ¿Dónde conseguiste las fórmulas de esos medicamentos? Es increíble, dijo con un tono entre incrédulo e intrigado. Parecías tan seguro, como si supieras que tendrían éxito. Cain abrió la puerta del coche y, con una leve sonrisa, la interrumpió. La inspiración surgió del virus extremis. Eso es todo lo que diré por ahora. Antes de que Betty pudiera preguntar más, Cain agregó. Querida señorita Betty, después de un largo día, prefiero no hablar de trabajo, a menos que sea durante la cena o después de la cena. Betty se detuvo, insegura de las intenciones de Cain, pero al mirarlo a la cara, su irritación anterior se disipó por completo. Con un suspiro de resignación, abrió la puerta del conductor y se sentó. ¿Vas a tu nuevo hogar?, preguntó. Por supuesto, respondió Cain con una sonrisa, suponiendo que esté listo para que me mude. Chapter 112. C97, 1. Por la mañana, Cain se despertó con la luz del sol que entraba por la ventana. Tras abrir los ojos, vio a Betty Ross acostada a su lado. Su brazo lo había rodeado toda la noche. Cain se lo quitó con cuidado, se levantó, se vistió y observó el dibujo de la maldición en la nuca de Betty. El patrón del sello maldito se desvanecería gradualmente a medida que el chakra que contenía se debilitaba. Si Cain no lo reponía, el sello se debilitaría y perdería su efectividad, incluso mientras influenciaba a Betty. A diferencia de otros, este sello se diseñó específicamente para el cuerpo de la anfitriona. En lugar de dañarla, mejoró sus capacidades físicas, mejorando su estado físico general. El suelo del dormitorio estaba desordenado, con ropa esparcida y otros signos que insinuaban la intensidad de la batalla de la noche anterior. Al notar que Betty seguía dormida, Cain usó magia para ordenar la habitación. Al instante, la ropa quedó perfectamente colgada en perchas y las manchas de la alfombra desaparecieron sin dejar rastro. Gracias a su vasto poder mágico, Cain no necesitaba ama de llaves. Incluso en una villa tan grande como esta, limpiar era una tarea trivial para él. En general, un cuidador era suficiente para ayuda ocasional. Luego estaba Boa. Su ritmo de crecimiento era alarmantemente rápido, e incluso si Cain comprara todas las casas de la zona, aún existía el riesgo de exposición. Decidió que era hora de inyectarle a Boa algo de material genético de criaturas mágicas. Los genes de una bestia invisible bastarían. Con su pelaje, que le permitía desaparecer, incluso un mago experto podría pasar por alto su presencia. Vivir cerca del mar ofrecía seguridad adicional. Si Boa se volvía invisible y se sumergía en el océano, sería prácticamente imposible que alguien la encontrara. Después de preparar un desayuno sencillo, Cain notó que Betty se movía. Se despertó justo cuando él terminaba. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la habitación recién limpia y el aroma a comida que llegaba desde abajo. Betty no veía con frecuencia al multimillonario preparándose el desayuno. Entre sus conocidos, Cain era una rara excepción. ¿Necesitas una niñera? No puedes limpiar una casa tan grande tú sola, comentó sentada a la mesa del comedor. Tomó un sándwich con tocino, huevos fritos y mantequilla y le dio un mordisco, aún agotada por la noche anterior. Aunque había tomado leche la noche anterior, necesitaba más para recuperar fuerzas. No, puedo arreglármelas, respondió Cain mientras le servía 2 sándwiches más, presintiendo que uno no sería suficiente. En cuanto a las otras 4 mansiones, me encargaré de ellas después de renovar este lugar. Betty arqueó una ceja. A estas alturas, prácticamente me estoy convirtiendo en tu mayordomo personal. Y no creas que he olvidado lo que me prometiste anoche. Aún no lo has cumplido. Se refería a la medicina especial. Se sintió engañada, pues Cain la había ocultado. Y sobre esas 4 mansiones, continuó. Si las compras todas, seguirás negándote a contratar una niñera o una empleada doméstica. Te cansarás, y son propiedades enormes. Cain negó con la cabeza, evadiendo el tema. Lo entenderás cuando llegue el momento. Si te preocupa, siempre puedes venir a echar un vistazo. La habitación del segundo piso es tuya cuando quieras. ¿Era cierto que había cedido?
Betty Ross había cooperado la noche anterior por curiosidad sobre la medicina especial, no por el placer de darse un gusto. De lo contrario, no habría venido. Aún así, no respondió a la pregunta. Betty tenía su propio novio, su persona ideal. Sintió una punzada de culpa al pensar en Bruce. Betty, ayúdame a encontrar a alguien. Debería llamarse Ellen Cho, una coreana que quizá viva en Seúl, Estados Unidos. Podría estar relacionada con un lugar llamado Laboratorio Ujin. Aún faltaban más de 10 años para la era de Ultron. Cain desconocía la edad de Ellen Cho. Quizá aún estudiaba o ya trabajaba en un laboratorio. Pero eso no le impidió invertir en su investigación con antelación. Ya sea que la nanotecnología fuera el proyecto personal de Ellen Cho o estuviera vinculada al laboratorio Ujin, Cain no iba a dejar que esta tecnología se le escapara de las manos. En unos días, tendré que ir a Rusia, dijo Cain. Dejaré todo en tus manos. Será mejor que te quedes más tiempo, respondió Betty, poniendo los ojos en blanco. Así por fin podré tomarme unas vacaciones. Su jefe tenía la costumbre de desaparecer durante largos periodos, para luego regresar brevemente para delegar tareas y, en ocasiones, pasar la noche con ella. Entonces volvería a estar ocupada. Betty calculó que le tomaría al menos 1 o 2 meses más antes de poder relajarse. Si esto seguía así, quizá apenas viera a Bruce. Quizás era buena idea que se tomaran un tiempo separados, que las cosas se calmaran. ¿Pero por qué estaba pensando así? Betty se sentía en conflicto. ¿Sería posible que, después de solo unas noches, ya estuviera perdiendo sus sentimientos por Bruce? La idea le resultaba extraña. Sin embargo, no podía negar lo buena que había sido la noche anterior, especialmente los momentos sin aliento, casi como cantar una canción de rendición. Después de cenar, Paul esperaba a Cain en la puerta de la mansión. Hoy, Cain no necesitaba que Betty fuera su chofer, en el sentido estricto de la palabra. Ayer repuso los sellos de chakra de la mayoría de personal del Centro de Investigación Biológica. Hoy, sus planes incluían hacer lo mismo con Laura y el personal de la compañía de seguridad militar Umbrella, además de organizar sus próximas tareas. Las primeras ganancias del virus extremis no llegarían hasta dentro de 6 meses, como mínimo. Hasta entonces, los gastos visibles de Cain se financiaban con sus propios fondos y una empresa farmacéutica mayorista. 2 empresas en particular requerían su atención. El Centro de Investigación Biológica, que se explicaba por sí solo. Umbrella, que se había expandido rápidamente. Sus planes incluían la adquisición de más armas de fuego, la compra de campos de entrenamiento y la adquisición de vehículos blindados y helicópteros. Umbrella contaba ya con más de 60 empleados formales, de los cuales el 70% eran mercenarios de primera línea y el resto personal de apoyo. Si bien esta cifra no era insignificante, Cain la consideraba insuficiente. Su objetivo era ampliar la empresa hasta contar con al menos 200 personas. Solo cuando hubiera al menos 180 efectivos de seguridad de primera línea o mercenarios, Cain comenzaría a evaluar la rentabilidad de la empresa. Hasta ahora, todos los gastos de la compañía de seguridad militar Umbrella habían sido financiados por el propio Cain. Afortunadamente, sus ahorros eran cuantiosos, suficientes para varios años. Chapter 113. C97, 2. Actualmente, la única responsabilidad de Umbrella era proteger el Centro de Investigación Biológica de Cain, y no tenían ningún contrato externo. Por ahora, el entrenamiento diario era suficiente. Sin embargo, dado el ritmo de expansión actual de la empresa, era probable que para el próximo año Umbrella consiguiera contratos con el gobierno estadounidense o con otras corporaciones. La visión a largo plazo de Cain abarcó 4 industrias fundamentales. Fabricación de maquinaria biofarmacéuticos, seguridad militar, desarrollo de nuevas energías. Una vez que estos estuvieron completamente desarrollados, Cain se imaginó a sí mismo convirtiéndose en la figura corporativa más poderosa de la Tierra, Umbrella del universo Marvel. A Cain no le llevó mucho tiempo organizar las cosas para Laura. Si bien Laura había tenido éxito en el desarrollo de una empresa de comercialización mayorista de productos farmacéuticos, el potencial que utilizó aquí palideció en comparación con otra empresa que Cain tenía en mente. La compañía farmacéutica, apoyada por un completo equipo de investigación, ya había conseguido un contrato militar, un pedido anual que por sí solo superaba las ganancias de la empresa militar. Durante un tiempo, Laura creyó que la directora ejecutiva de la empresa biofarmacéutica sería Betty Ross. Ambas empresas se habían fundado simultáneamente, pero el favoritismo de Cain hacia Betty siempre había sido evidente. Cuando Laura recibió la inesperada noticia, al principio pensó que era una alucinación. Al confirmar que no, asintió sin dudarlo. Esta decisión le resultó especialmente atractiva a Laura, ya que el nuevo puesto le permitía acceder a los detalles del proyecto del Centro de Investigación Biológica. No vio motivo alguno para rechazarla. Después de esto, Cain le pidió a Laura que se encargara de los trámites de transición con Betty. De ahora en adelante, Betty ya no gestionaría personalmente las operaciones, dejando la responsabilidad enteramente en manos de Laura. Moscú, la ciudad, estaba cubierta de nieve y hielo, pero el frío no incomodaba a Cain. Su cuerpo, mejorado con genes de Fénix y dragón de fuego, irradiaba calor como un horno viviente. Betty Ross bromeó una vez diciendo que beber su leche se sentía como beber un vaso de agua caliente. Antes de llegar, Cain había encargado a otros la recopilación de información sobre Antón Banco. Para su sorpresa, la investigación transcurrió sin contratiempos. La información sobre Banco le fue entregada poco después. Al parecer, Antón Banco aún conservaba cierta infamia.
Al regresar a Moscú, Banco era conocido por desahogar sus frustraciones, afirmando con frecuencia que Howard Stark le había robado su tecnología. Estas acusaciones persistieron hasta que la salud de Banco se deterioró con la edad. El apartamento donde vivían Banco y su hijo, Iván, estaba en un estado de abandono extremo, comparable al de un barrio marginal de Moscú. Iván se ganaba la vida haciendo trabajos de mantenimiento para mantenerlos a ambos. Cuando Cain llegó al edificio ruinoso, ordenó a su equipo que esperara abajo mientras él subía solo. Incluso sin escolta visible, Cain no sentía por qué preocuparse. Su cuerpo estaba protegido por una capa de armadura mágica incluso mientras dormía, y dudaba que Banco o su hijo pudieran representar una amenaza real para él. Después de que Cain subiera las escaleras, justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta, un hombre desaliñado de mediana edad salió de la habitación contigua y lo detuvo. El hombre habló en ruso, un idioma que Cain no entendía. Estoy aquí para ver a tu padre, dijo Cain con calma. Sabía que Iván Banco entendía inglés. Sin esperar respuesta, Cain usó un hechizo de desbloqueo para abrir la puerta de la habitación de Antón Banco y entró. Al ver esto, Iván se agitó y corrió a detenerlo, pero al acercarse, una fuerza invisible lo inmovilizó. Incapaz de moverse, se vio obligado a seguir a Cain al interior de la habitación, deteniéndose cerca de la cama de su padre. Antón Banco. No te ves bien de salud, dijo Cain, observando al hombre frágil en la cama. Estás lidiando con más de una complicación. A este paso, no durarás más que unos pocos años. La atención médica en Moscú no te salvará, e incluso si llegaras a Estados Unidos, ningún hospital podría curarte. Pero tienes suerte. Me conoces. Cain acercó un taburete y se sentó junto a la cama de Antón. Iván, al darse cuenta de que Cain no tenía malas intenciones, se volvió menos agresivo tras recuperar el control de su cuerpo. Empezó a hablarle en ruso, pero Cain levantó una mano para detenerlo. No entiendo ruso, pero sé que tú puedes entender inglés, Iván Banco, dijo Cain. Con un gesto de la mano, Cain lanzó un pequeño hechizo de curación sobre Iván. No fue una cura milagrosa, pero mejoró su condición física, devolviéndole parte de su fuerza y energía. Sé que tú y Howard Stark desarrollaron el reactor Ark y que aún poseen el conocimiento para replicarlo. Quiero que te unas a mi compañía. Apoyaré toda tu investigación, te daré dinero, fama e incluso te restauraré la salud. ¿Qué dices? En ese momento, Antón se incorporó de repente, con movimientos más firmes que antes. Iván, sorprendido por el repentino vigor de su padre, corrió a ayudarlo, pero pronto notó que la expresión de Antón había mejorado significativamente. Antón miró fijamente a Cain, con su mano tocando su pecho como para confirmar la nueva energía que corría por su cuerpo. ¿Cuál es el truco? Preguntó Antón. ¿Dinero, fama, solo buscas la tecnología del reactor Ark? Cain sonrió. No solo la tecnología. Tú y tu hijo son talentos excepcionales en este campo. Quiero que tu experiencia ayude a mejorar el reactor Ark. ¿Por qué desperdiciar tu potencial aquí? Vuelve a Estados Unidos conmigo. Trabaja en mi empresa. Juntos, construiremos algo mejor y recuperarás todo lo que perdiste. Antón consideró las palabras de Cain. La oferta era tentadora. El hombre misterioso ya había demostrado su capacidad al curarlo. La repentina recuperación de Antón no se debía al vodka. Era obra de este desconocido. Más allá de su propia salud, Antón pensaba en su hijo. Iván era un genio y merecía algo mejor que desperdiciar su vida en un apartamento decrépito, luchando por sobrevivir. Estoy de acuerdo, dijo Antón finalmente. Iván y yo aceptaremos tu oferta. La tecnología del reactor Ark será tuya. Cain se puso de pie, sonriendo. Excelente. Vámonos de aquí. No es un buen ambiente para ninguno de los dos. Sus planes de viaje ya están hechos, y les prometo que estarán bien atendidos en América. Tendrán salud y el reactor Ark alcanzará su máximo potencial. Padre e hijo intercambiaron una mirada. Por primera vez en años, había esperanza en sus ojos mientras se preparaban para dejar atrás el apartamento ruinoso y sus penurias. Chapter 114. C98, 1. Ay, mi amo. Phil lleva tanto tiempo preocupado. El amo estará bien, pero Phil no. Tan pronto como Cain llegó a la casa en el callejón Diagon, dos elfos domésticos, Phil e Isaac, corrieron hacia él, con lágrimas corriendo por sus rostros. Si Cain no hubiera prohibido el autocastigo, sin duda habrían comenzado a golpearse la cabeza contra las paredes o pilares. Esto no tiene nada que ver con ustedes dos. Phil, ve a prepararme una taza de café con leche extra, dijo Cain con un suspiro, sintiéndose impotente ante la naturaleza excesivamente servil de los elfos. A pesar de sus intentos por entrenarlos, su comportamiento permaneció arraigado. Lo mejor que pudo hacer fue asignarles tareas para distraerlos. Me voy enseguida, mi misericordioso amo. Declaró Phil, desapareciendo al instante con un chasquido. Aunque la cocina estaba a solo unos pasos, al parecer era demasiado lejos para que Cain esperara. Isaac miró a su alrededor con nerviosismo. Al no ver ningún equipaje, se retorció las manos y preguntó, «Maestro, ¿su ropa? Ayúdame a colgarlos». «Por supuesto. Isaac también los limpiará a fondo». Cain los dejó con sus tareas y se dirigió a su estudio. Había pasado casi un año desde su última visita, y necesitaba ponerse al día con los acontecimientos importantes ocurridos en el mundo mágico durante su ausencia. Sin embargo, Cain tampoco descuidó el mundo no mágico. Creó 3 clones de sombra para que se encargaran de sus asuntos allí, principalmente finanzas y diversas industrias.
Antes de su partida, había nombrado a un gerente, y Phil había tomado la poción multijugos varias veces durante el año para hacerse pasar por Cain y recopilar los informes financieros trimestrales. Con suerte, este acuerdo habría bastado para mantener a raya a los gerentes. De lo contrario, a Cain no le faltaban experimentos mágicos que estaba ansioso por probar con individuos particularmente codiciosos. En esta etapa, Cain reconoció que el mundo mágico podía aportarle más valor. Su principal objetivo en esta visita era obtener más materiales de criaturas mágicas, en particular carne y sangre de dragón y, de ser posible, un huevo de dragón. Orochimaru, en particular, había expresado un fuerte interés en adquirir un huevo de dragón. La última vez que Cain regresó, solo trajo consigo una pequeña selección de criaturas mágicas. La mayoría estaban clasificadas con 1 o 2 estrellas de peligrosidad. Solo unas pocas, como dragones y fénix, alcanzaban 3 estrellas o más. Las directrices de Newt Scamander prohibieron la reproducción de muchas criaturas mágicas altamente peligrosas, ya que incluso los magos comunes corrían el riesgo de morir si las manipulaban de manera imprudente. Además de las criaturas mágicas, Cain también buscaba el conocimiento de hechizos avanzados y magia oscura, áreas en las que aún carecía. Necesitaba encontrar a alguien que le enseñara. Maestro, su café. Maestro, estos son todos los números del profeta diario desde que usted se fue. Phil e Isaac regresaron puntualmente. Uno le entregó una taza de café humeante, mientras que el otro trajo una pila de periódicos del profeta cuidadosamente ordenados. Se quedaron esperando instrucciones. Cain les indicó que se fueran. Déjenme ya, dijo. Los elfos hicieron una reverencia y abandonaron el estudio. Cain centró su atención en el profeta. La mayoría de sus páginas estaban llenas de chismes triviales y contenido irrelevante, ofreciendo poco valor real. Tuvo que revisar numerosos números antes de encontrar alguna noticia significativa. Esta fue una de las razones por las que la comunidad mágica británica permaneció estancada. Con una población tan reducida, aproximadamente el 40% del contenido del periódico consistía en propaganda del Ministerio de Magia, que pregonaba sus supuestos logros. Lo único que impresionó profundamente a Cain fueron las continuas conversaciones entre las comunidades mágicas británica y europea sobre el mercado de pociones. Parecía que pronto se introducirían políticas específicas que permitirían la entrada de pociones europeas al mercado británico. Tras esta noticia, en la sección de debate, Cain notó que muchos magos apoyaban la idea. El mundo mágico británico tenía muy pocos maestros de pociones expertos. A primera vista, los más notables eran Horace Slughorn y Severus Snape. También estaba el farmacéutico jefe del Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas, que era particularmente famoso por su experiencia en pociones para curar heridas y remedios para heridas de magia oscura. Sin embargo, sus habilidades estaban limitadas a esos campos específicos. El resto de los pocionistas eran en su mayoría magos que habían aprobado sus éxtasis en pociones. Si bien podrían llamarse farmacéuticos mágicos, estaban lejos de ser verdaderos maestros de pociones. Debería pedirle a Gui que vigile esto. Si conseguimos los derechos exclusivos para importar pociones de 1 o 2 países europeos, haremos una fortuna, reflexionó Cain, tomando nota para seguir con el asunto. Recurrió al último número del Profeta Diario pero aún no encontró ningún anuncio concreto. Para cuando terminó de leer, ya era pasada la hora del almuerzo. Solo había comido unos cuantos trozos de pastel de chocolate, para desesperación de Phil. El elfo había preparado una gran mesa de comida deliciosa, pero su amo apenas la probó. Chapter 115. C98, 2. Después, Cain les preguntó a Phil e Isaac si podía aprender la magia de los elfos domésticos. Lógicamente, dado que su poder mágico provenía de criaturas mágicas, pensó que podría usar su magia única sin varita. Phil intentó enseñarle 6 o 7 veces, pero Cain ni siquiera logró aparecerse. No podía canalizar ningún poder mágico con sus métodos. Frustrado, Cain desistió y planeó enviar un anuncio a el profeta. Al salir de casa, caminó menos de 100 metros hasta su tienda. Sin embargo, para su sorpresa, lo que se suponía que era el letrero de una tienda de comestibles ahora mostraba un cartel de materiales mágicos. Al empujar la puerta para abrirla, comprendió inmediatamente por qué. Dentro, montones de materiales mágicos llenaban el espacio. Incluso los estantes estaban abarrotados de objetos mágicos, dejando solo la mitad del mostrador lleno de pociones. ¿Qué quieres? Oh, jefe, por fin has vuelto. Gui, el tendero, exhaló aliviado al ver a Cain. Con un movimiento de varita, hizo levitar en el aire los materiales mágicos apilados en el mostrador. Tras salir de detrás del mostrador, bajó los artículos con cuidado. Cain notó que el material parecía ser una especie de raíz de árbol. Chico, ¿qué está pasando aquí? Cain preguntó con curiosidad, tratando de averiguar cómo había cambiado la tienda tan drásticamente en el último año. Todo esto fue un accidente. No esperaba que la tienda se convirtiera en una tienda de materiales mágicos, explicó Gui mientras servía 2 tazas de té negro. Retiró las sillas destinadas a los invitados, lo que permitió que Cain encontrara un lugar donde sentarse. Jefe, como necesitabas materiales para criaturas mágicas, compré una gran cantidad. Pero algunos son difíciles de conservar, y al no volver por un tiempo, empezaron a perder sus propiedades mágicas. Para no desperdiciarlos, decidí venderlos. Después de eso, empezaron a venir magos, presentados por sus amigos. Muchos de ellos empezaron a vendernos sus propios materiales mágicos. Mientras Cain escuchaba, comprendió cómo la tienda había evolucionado sin querer. Todo se debía a un malentendido.
Gumi había seguido sus órdenes, pero otros magos asumieron que se trataba de una tienda especializada en materiales para pociones. Lo que empezó como una tienda de comestibles se había convertido en una tienda de materiales mágicos. Las pociones que aún ocupaban la mitad de un armario parecían ser el último intento de Gumi por seguir con el negocio original. Por desgracia, la botica Slugenhingers del Callejón Diagon no compraba al por mayor, y Hogwarts ya contaba con abundantes ingredientes para pociones. A pesar de vender algunos, las existencias de materiales para pociones de la tienda no hicieron más que aumentar con el tiempo. Jefe, esto es culpa mía, dijo Gumi con sentimiento de culpa. Más de la mitad de los galeones que funcionaban en la tienda se han convertido en estos materiales mágicos. Si logramos venderlos, fabricaremos miles de galeones, pero ahora mismo es difícil moverlos. No es tu culpa, Gumi lo tranquilizó Cain. Solo creo que la tienda está un poco abarrotada. Si es posible, compra las 2 tiendas que dan a la calle, junto a la nuestra. Por cierto, todos los materiales del dragón de fuego en Europa provienen de Rumanía. Aunque Gumi no estaba seguro de por qué preguntaba, respondió. Sí, jefe. Debido al peligro que representan los dragones de fuego, es ilegal tenerlos en privado. Esta ley fue establecida conjuntamente por varios ministerios de magia europeos. Rumanía tiene la mayor reserva de dragones de Europa. Entonces, ¿todos los materiales de carne y sangre de dragón de fuego que circulan en el mundo mágico europeo provienen de Rumanía? Sí, jefe, incluida la carne de dragón, aunque solo unas pocas personas pueden soportar comerla. Cain asintió y ordenó. Te daré más galeones. Compra las 2 tiendas de al lado. Luego, organiza los ingredientes de las pociones en la tienda según las proporciones necesarias para prepararlas. Después, ve a El Profeta y publica una oferta de trabajo invitando a un mago para enseñar magia, alguien con talento. ¿Eso es todo, jefe? Sí, es suficiente. No sé si funcionará, pero necesito consultar con un experto. Cain estaba a punto de irse, pues no lo necesitaban en la tienda por ahora. Antes de irse, Gumi le entregó algunos de los ingredientes más raros para pociones como regalo de despedida. Después de que Cain regresó a casa, encontró la carta que Newt Scamander le había enviado anteriormente, que incluía la dirección actual de Newt. Cain no conocía a nadie en la reserva de dragones rumanos, pero la única persona que conocía y que tenía alguna conexión con el lugar era Newt. Aunque solo habían intercambiado una carta, Cain se dio cuenta de que Newt era un mago amigable y accesible. Pronto, Cain recibió una respuesta. Newt vivía cerca de Londres, y a la velocidad de un búho, las cartas tardarían solo medio día en ir y venir. En la carta, Newt invitó a Cain a tomar el té de la tarde y le agradeció su donación anterior. Newt explicó que había donado todos los galeones a algunos amigos que compartían su pasión por las criaturas mágicas. Comentó que seguían ocupados con su trabajo. Al recibir la respuesta de Newt, Cain sintió un atisbo de esperanza. Si Newt podía ayudar, su plan podría salir adelante. Y si todo salía según lo previsto, Cain podría convertirse en un magnate líder de materiales mágicos en Europa en un futuro próximo. Tras resolver el asunto con Newt, Cain encontró otra carta, esta vez de Hermione. Como ella no sabía a dónde había ido, se la envió a Phil al Callejón Diagon. Aunque Cain le había preparado regalos de Navidad antes de irse, según Phil, Hermione había ido al Callejón Diagon durante las vacaciones de Navidad. Decepcionada por la ausencia de su padrino, se marchó después de quedarse un tiempo. Cain le escribió una respuesta, incluyendo algunos conocimientos que había adquirido durante su estancia en los Estados Unidos, y la envió a Hogwarts mediante una lechuza. Chapter 116. C99, 1. Señor Scamander, es la primera vez que nos vemos. Soy Cain Pent. Gracias por ayudarme a hablar con el profesor Dumbledore la última vez. A mitad de las palabras de Cain, de repente sintió que la mirada de Newt Scamander era un poco extraña. Newt no respondió, solo lo miró fijamente. Señor Scamander. Tras oír el grito de Cain, Newt recobró el sentido, miró al gato que yacía en el suelo junto a él, sonrió y le dijo a Cain, lo siento, señor Pent, me estoy haciendo viejo y a menudo estoy un poco aturdido. Está bien, pero señor Scamander, parece estar de muy buen humor. Después de algunos intercambios corteses entre Cain y Newt, condujo a Cain a la chimenea en la sala de estar, donde se habían preparado con antelación té negro y bocadillos. La esposa de Newt Scamander no estaba en casa y ahora ellos eran los únicos que estaban en la casa. Poco después de sentarse, Newt preguntó, señor Pent, supongo que debe tener otros asuntos que discutir conmigo. ¿Está relacionado con Dumbledore? Esta vez no tiene nada que ver con el profesor Dumbledore. Es un asunto personal. Cain sonrió y continuó. Entre la gente que conozco, solo el señor Scamander conoce la granja de entrenamiento de dragones rumanos, así que me gustaría pedirle que me la recomiende. ¿Granja de dragones rumanos? Preguntó Newt. Cain asintió y dijo, sí, quiero contratar todos los materiales de dragón producidos por la granja de entrenamiento de dragones de Rumanía, así que espero que puedas presentarme a la gente de allí. Resulta que la granja de entrenamiento de dragones de Rumanía vende muchos materiales para dragones de fuego cada año. Tomar un dragón de fuego no es tarea fácil y consume mucho cada año. El apoyo del Ministerio de Magia en varios países no es suficiente para la granja. Por eso Bill decidió vender algunos materiales para dragones de fuego como suministros para el campo de entrenamiento. Scamander presentó lentamente la situación de la granja de entrenamiento de dragones. Mencionó que Bill probablemente era el administrador de la granja. Los administradores de la granja de entrenamiento de dragones de Rumanía no son fáciles de elegir.
No solo deben evitar que los dragones se descontrolen, sino también enfrentarse a los magos oscuros que los cazan furtivamente. La falta de fondos siempre ha sido un dolor de cabeza para las instalaciones de entrenamiento de dragones en Rumanía. Tras enterarse de la granja de entrenamiento de dragones rumana, Cain asintió pensativo y dijo: si ese es el caso, señor Scamander, tal vez pueda ayudarlos a resolver algunos de sus problemas. Si Bill se entera, seguro que se alegrará. Te acompañaré. Puedo encontrar a alguien que conozca y solicitar la Red Flu Internacional, dijo Scamander con una sonrisa. Gracias entonces, señor Scamander. Al oír que accedía, Cain debería haberse alegrado, pero siempre percibía algo extraño en la mirada de Scamander. Tras tomar un sorbo de té negro, Cain no pudo evitar preguntar: señor Scamander, ¿hay algo extraño en mí? Los ojos nublados de Scamander se iluminaron por un momento y respondió de inmediato: sí, ¿tú también lo descubriste? Cain casi se atragantó al oír esto. Había sido educado, pero no esperaba que Scamander se lo tomara en serio. Mi gato tiene una intuición especial. No muestra comportamientos especiales ante magos poderosos. Solo actúa así después de enfrentarse a esas poderosas criaturas mágicas. Scamander señaló al gato que todavía estaba tendido en el suelo con la cabeza hundida, como si estuviera a punto de enterrar toda su peluda cabeza en la alfombra. ¿Podría estar dormido? Después de que Cain terminó de hablar, Scamander sacó su varita y golpeó suavemente al gato en la cabeza con un hechizo mágico. Tras el golpe, el gato simplemente asomó la cabeza ligeramente y luego volvió a hundirse. Es asombroso, señor Pent. Aunque Dumbledore quisiera tocarlo, solo podría poner una pata, pero ¿te demostró su misión? Sí, debería ser su misión. Scamander retiró su varita y continuó mirando a Cain con gran interés. Bueno, señor Scamander, creo que sé la razón y puedo explicársela. Después de que Cain terminó de hablar, chasqueó los dedos y los bocadillos de la mesa flotaron hacia él antes de caer en sus manos. Ya no soy un Skip. Use la sangre del Fénix y del Dragón de Fuego, lo que me permite usar magia y adquirir habilidades mágicas más poderosas. Jeje, solo puedo decir que tu gato tiene los sentidos muy agudos. Los demás no pueden ver la magia en mí en absoluto. Después de terminar su explicación, Cain usó otro hechizo de levitación para levantar al gato del suelo a su regazo, luego acarició lentamente su largo cabello. Lanzar hechizos sin varita y hechizos silenciosos. Incluso los aurores más poderosos rara vez hacen ambas cosas. Señor Pent, su talento para lanzar hechizos es comparable al de algunos goblins poderosos. Scamander negó con la cabeza y dijo: si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo habría creído. ¿Y la sangre de dragones de fuego y fénix, dices? Mi presentimiento de ahora no estaba equivocado. El joven que tengo delante realmente transmite la sensación de animales fantásticos. Usar al gato era solo una excusa para Scamander. Quería confirmar sus sentimientos. Tras décadas trabajando con animales mágicos, su conocimiento sobre ellos era probablemente el más amplio del mundo mágico británico. En cuanto vio a Cain, Scamander tuvo esa sensación. Luego, mediante preguntas paso a paso durante la conversación, obtuvo la respuesta que buscaba. Chapter 117. C99, 2. Scamander se interesó aún más. Con un movimiento de varita, cerró puertas y ventanas, alegando que la casa estaba en mal estado y podría tener goteras. Aunque Cain no creyó las endebles razones de Scamander, se quedó y le explicó muchas de sus dudas. Al fin y al cabo, este tipo de cosas solo parecían ocurrirle a él, y Scamander tenía buena reputación, a diferencia de esos magos oscuros. De esta forma, Cain demostró sus poderosas habilidades mágicas y su control casi natural, así como su capacidad de escupir fuego. Después de que Cain escupiera llamas por la boca, el anciano Scamander casi saltó de alegría. Incluso dejó su varita y rodeó a Cain 2 veces. Este comportamiento no disminuyó hasta que su esposa, Tina, regresó. Y Cain también aprovechó la oportunidad para irse. Temía que, si se quedaba más tiempo, Scamander empezara a considerarlo un animal mágico. Después de que Cain se fue, Scamander lo pensó por un momento, luego sacó una pluma y un papel de carta y escribió. Querido Dumbledore, respecto a la última vez que me preguntaste si tenía alguna recomendación de magos aptos para defensa contra las artes oscuras, hoy conocí a un joven interesante, y puede que tú también lo conozcas. El viaje a la granja de entrenamiento de dragones de Rumanía transcurrió sin contratiempos. Aunque se encontraron con preguntas de los aurores locales al entrar al país, no tuvo nada que ver con Cain y todo fue provocado por Scamander. Afortunadamente, Scamander no tenía el icónico estuche de cuero, por lo que los aurores rumanos los dejaron ir después de una breve conversación sobre la ley de animales fantásticos. Con la recomendación de Scamander, Cain conoció a Bill, el gerente de la granja de entrenamiento de dragones, sin ningún problema. Después de la reunión, Cain no se anduvo con rodeos y declaró directamente su propósito. Quería contratar todos los materiales de dragones de fuego producidos en Rumanía, incluidos los dragones de fuego que podrían volverse locos y lastimar a la gente, que son asesinados cada año. Quería comprarlos todos él mismo. Al escuchar esto, Bill instintivamente no quiso estar de acuerdo porque parecía absurdo, pero Cain sabía que tendría esa reacción, por lo que rápidamente le describió los beneficios que para él tendría que hacerlo. Habría un canal de ventas unificado y fijo, eliminando la necesidad de tratar con numerosos compradores cada año, lo que ahorraría muchos problemas. Cain también ofreció donar 7.000 galeones anualmente a la granja del dragón rumano. Además, el precio de los materiales del dragón se duplicaría. A Bill le conmovieron especialmente las 2 últimas condiciones.
Con el aumento de los ingresos por galeones, podrían reclutar más domadores de dragones y comprar muchos más objetos mágicos protectores. Esto les daría mayor confianza para lidiar con los magos oscuros que cazaban furtivamente dragones de fuego. También mejoraría el trato a los dragones de fuego y a sus entrenadores, lo que beneficiaría tanto la reproducción de los dragones como la gestión general de la granja. Todo lo que Bill tenía que hacer era vender todos los materiales de dragón de fuego producidos por la granja de entrenamiento de dragones rumana a Kain. Lo único que frenaba a Bill era que había otros magos en la comunidad mágica europea que también querían comprar materiales de dragón de fuego, algunos de los cuales tenían una buena relación con él. Kain anticipó esta preocupación y la abordó ofreciéndole a Bill algunas tarjetas de membresía para su tienda de materiales mágicos. Los amigos de Bill podrían usarlas para comprarle primero materiales de dragón. Este acuerdo no solo resolvió las preocupaciones de Bill, sino que también prometió mayores ingresos y un mejor futuro para la granja de entrenamiento de dragones rumanos. Kain, a su vez, podía monopolizar los materiales del dragón de fuego en el mundo mágico europeo. Estos materiales acabarían empaquetándose junto con otros suministros mágicos en su almacén. Por eso le pidió a Gui que comprara 2 tiendas. Bill lo pensó un rato y finalmente aceptó las condiciones de Kain. Kain sabía exactamente cuántos galeones podría ganar a continuación, así que firmó un poderoso contrato mágico con la granja de entrenamiento de dragones rumana, aumentando la indemnización por incumplimiento a 800.000 galeones. Cuando Kain dijo esta cantidad, se lo dijo a Bill de una manera muy impresionante, advirtiéndole que si no cumplía con el contrato y no compraba los materiales del dragón de fuego, Bill podría usar el contrato mágico para hacerle pagar un alto precio. Bill estaba un poco conmovido y finalmente firmó el contrato mágico decisivamente. Con el establecimiento de este contrato mágico, el camino de Kain para monopolizar materiales mágicos en el mundo mágico europeo ya había comenzado. Después de regresar, Kain tuvo que comprar una gran cantidad de materiales mágicos, primero monopolizando el mundo mágico británico y luego expandiéndose a otros países. Cuando los materiales del dragón de fuego ya no se podían encontrar en ningún otro lugar, no tendrían más opción que acudir a Kain en el callejón Diagon para comprarlos. Los materiales del dragón de fuego se encontraban entre los materiales mágicos más versátiles. Incluso la sangre de dragón, descubierta por Dumbledore, tenía 12 usos diferentes, sin mencionar la carne de dragón, los corazones de dragón, etc. Después de lidiar con la granja de dragones rumana, Kain y Scamander regresaron al Reino Unido a través de la red Flu Internacional. Antes de irse, Scamander saludó a Kain y le dijo: «Señor Pent, creo que estará muy ocupado en el futuro, pero cuando esté libre, será bienvenido a visitarme cuando quiera». «Por supuesto que lo haré, señor Scamander». Chapter 118. C100, 1. Padrino. Después de bajar del expreso de Hogwarts, Hermione vio a Kain entre la multitud por primera vez en mucho tiempo y felizmente corrió hacia él. «Hermione, ¿cuánto tiempo sin verte? Parece que te ha ido bien en Hogwarts, al menos has crecido un poco». Kain sonrió y acarició el esponjoso cabello de Hermione, luego tomó el carrito de equipaje de su mano. «Ya les informé a tus padres y reservé el restaurante. Ahora, ¿puedes contarnos algo interesante sobre Hogwarts?». Este punto es la especialidad de Hermione. Lo que más le gusta es que la escuchen con atención. Tras escuchar el arreglo de Kain, estaba deseando sentarse a la mesa. «Padrino, ¿qué hacías antes?». «Fui a buscar a alguien que estudiara el problema de los Squibs. Hasta ahora, ha tenido mucho éxito, y además contraté a un mago muy poderoso. Puedes venir al callejón Diagon y hacerle algunas preguntas sobre hechizos». «¿En serio? Qué buena noticia. Todavía no sé qué hacer durante las vacaciones de verano». «Un momento, padrino, ¿acabas de decir que el problema de los Squibs está resuelto?». Kain había reservado un restaurante junto al río Támesis. La vista nocturna era preciosa y los platos exquisitos. Después de comer allí, incluso quiso que Phil e Isaac vinieran a aprender a cocinar. Las habilidades culinarias de los elfos domésticos parecían transmitirse de generación en generación. Cocinaban mucho cada vez, pero no había muchas exquisiteces, y la comida era principalmente comida tradicional británica. Después de que Hermione se sentó a la mesa, empezó a contar historias sobre sus excursiones escolares. Kain tenía algunos conocimientos del mundo mágico, así que no le sorprendió oírlo, pero los Granger quedaron fascinados. No podían imaginar cómo sería con cientos de pequeños magos reunidos. Además, todo lo interesante de Hogwarts conmovió profundamente al matrimonio Granger. Ambos deseaban convertirse en pequeños magos e ir a clase allí. Después de cenar, Hermione se fue a casa con los Granger, aunque era evidente que quería quedarse con Kain. Aún no había resuelto el problema de los Squibs. Pero Kain no haría eso. Después de todo, los Granger no habían visto a Hermione en un año. No estaría bien llevársela el primer día de regreso. Hay mucho tiempo durante las vacaciones, y Hermione podría venir al callejón Diagon a visitarlo en cualquier momento. Mientras Kain cenaba con los Granger, Newt también recibía de Dumbledore. Las cenas familiares de Scamander no eran británicas, porque su esposa era estadounidense y el nieto de Newt no estaba. En la mansión solían estar solo él y Tina. «Newt, no lo explicaste con suficiente claridad en tu carta, así que simplemente vine a la puerta, pero no esperaba una cena tan deliciosa». «Gracias, Tina, creo que ya casi estoy llena». Dumbledore declinó cortésmente la cálida hospitalidad de Tina, y luego volvió a centrar la conversación en su propósito de venir. «No entiendo bien qué quieres decir en tu carta, Newt. ¿Podrías explicármelo con detalle?».
Por supuesto, Dumbledore, deberías recordar la carta que te envié cuando empezó la escuela. Newt tragó la comida en su boca, se limpió la boca y luego le dijo a Dumbledore. Claro que lo recuerdo. Gracias al señor Pent y a Fawkes, este año Hogwarts tiene una nueva imagen, y el aula de pociones que Severus llevaba tanto tiempo pidiendo por fin ha sido renovada. Dumbledore asintió y agregó que los 35.000 galeones ni siquiera se habían gastado por completo y que no había necesidad de persuadir al Ministerio de Magia o al Consejo Escolar para asignar más fondos para el próximo año escolar. Ya no es el Skip que mencionaba en su carta. Se ha convertido en un mago, e incluso posee habilidades mágicas muy poderosas. Newt Scamander recordó lentamente sus experiencias con Cain durante el último periodo y habló con Dumbledore. Además, su control sobre la magia es tan preciso que puede cancelar hechizos, lanzándolos en silencio y sin varita. El único problema es que aún no conoce muchos hechizos. La mayoría de lo que sabe proviene de libros de hechizos. ¿Enviaste el anuncio de reclutamiento en el Profeta hace unos días? Creo que el señor Pent busca un profesor de encantamientos. Además, es un hombre de negocios. Gracias a sus extraordinarios talentos, firmó un contrato con la granja de entrenamiento de dragones de Rumanía. Dumbledore, si en el futuro quieres comprar materiales para dragones de fuego, me temo que tendrás que recurrir a él. Durante el tiempo que Newt pasó con Cain en Rumanía, no había estado ocioso. Había estado observándolo atentamente, confiando en su intuición especial. Si no puedes encontrar un profesor de defensa contra las artes oscuras, creo que Cain sería una gran opción. Newt continuó. Puede que carezca de los fundamentos de la magia, pero tiene un fuerte deseo de aprender. Cuando usé un hechizo que no entendía, noté que intentaba aprenderlo en secreto. Después de lanzarlo 3 veces, Cain lo había memorizado y dominado por completo, lo cual me asombró. Chapter 119. C100, 2. Dumbledore escuchó atentamente a Newt hablar sobre Cain y, tras pensarlo un rato, preguntó. Si ese es el caso, su fuerza sería suficiente para enseñar la clase de defensa contra las artes oscuras de segundo año. Pero Newt, ¿crees que el señor Pent estaría dispuesto a venir a Hogwarts como profesor? Newt hizo un gesto de desdén con la mano y respondió. Por supuesto, Dumbledore. Los profesores de Hogwarts tienen acceso a la biblioteca e incluso a la sección prohibida. Con los recursos del señor Pent, creo que incluso podrías invitarlo como administrador de Hogwarts. Parece que el señor Pent también tiene una ahijada nacida de muggles. Sí, está en primer año, Hermione Granger. He oído que destaca en todas las asignaturas. Dumbledore se quedó pensativo. Desde el incidente de Quirrell había estado pensando a quién invitar como nuevo profesor. Ya tenía un candidato en mente y había estado considerando invitarlo. Pero tras leer la carta de Newt y escuchar su sugerencia, Dumbledore dudó. La propuesta de Newt también lo conmovió un poco. Uno era un genio con el potencial de convertirse en el mago más poderoso e incluso podría llegar a ser el administrador del colegio en Hogwarts. El otro podría exponer el engaño del mentiroso en Hogwarts, devolviendo la verdad a los magos engañados. Dumbledore, ¿tienes a alguien en mente para invitar? Si es así, no te preocupes por mi propuesta. Puede que mi noticia haya llegado demasiado tarde. Tras ver la expresión de Dumbledore, Newt adivinó lo que estaba pensando. No quería avergonzarlo, así que tomó la iniciativa de hablar. Esta fue solo su propia sugerencia y no estaba claro si el señor Pent estaría de acuerdo. No, tu propuesta es muy buena, Newt. Dumbledore decidió rápidamente. Había otras maneras de exponer a Lockhart, pero esta parecía la única viable para involucrar a Pent en Hogwarts. Como había dicho, haría todo lo posible para promover a Cain Pent para que se convirtiera en director de la Junta de Hogwarts. Recientemente, las familias de sangre pura habían estado usando la influencia de la Junta Escolar y del Ministerio de Magia para interferir con el funcionamiento normal de Hogwarts. Si Cain estaba interesado, Dumbledore creía que la Junta Escolar podría volverse más funcional. Visitaré al señor Pent pronto. Gracias, Newt. Newt sonrió. Siempre que pueda ayudar, Dumbledore. Y padrino, de verdad puedes lanzar hechizos en silencio y sin varita. Es simplemente asombroso. Según los libros, esta magia es avanzada y solo está al alcance de los éxtasis, y aún así, puedes hacer ambas cosas. Cain miró el profeta mientras escuchaba los entusiastas elogios de Hermione hacia su padrino. Tras el inicio de las vacaciones de verano, esto se convirtió en la norma. A Hermione no le interesaba ir a las zonas comunes, así que acudía al callejón Diagon casi todos los días al comienzo de las vacaciones. Ayer, después de que los Granger se fueran de viaje, se mudaron con todo su equipaje. Cain no pudo evitar maravillarse de la confianza que tenían los Granger al dejarle a su hija con 12 años. Hermione, podrás hacerlo en el futuro. Solo que tengo la ventaja de mi edad. Al menos no soy tan buena como tú preparando pociones. Cain fue generoso con sus elogios. Bajo su influencia, Hermione se interesó más por las pociones. Durante las vacaciones, estudiaba a menudo con Gully, y el progreso de Hermione lo sorprendió. Pensó que, con su ritmo actual, podría presentarse al examen de éxtasis de este cuarto año. Ding dong. De repente, sonó el timbre de la puerta de abajo. Isaac fue inmediatamente a abrir, mientras Phil subía al estudio para contarle la noticia a Cain. A Cain y Hermione a menudo les gustaba quedarse en el estudio durante la semana, ya que tenía muchos libros allí. Debería ser el mago contratado el que ha llegado. Hermione, ven a echar un vistazo conmigo. Sí, padrino.
Hermione saltó como un conejito, luego deslizó sus pequeños pies, envueltos en medias de seda, en las pantuflas y los siguió. Le gustaba sentarse en el suelo a leer, así que sería incómodo usar zapatos a esa hora. Además, Phil e Isaac limpiaban la casa a fondo todos los días, y casi no había polvo. Incluso sin zapatos, las plantas de sus pies no se ensuciarían. Cuando llegaron a la puerta, Hermione vio inmediatamente a un mago familiar y exclamó sorprendida: «Profesor Dumbledore, ¿por qué está aquí? ¿Ha venido a buscar al padrino?». Hermione originalmente había querido preguntar si Dumbledore había venido a verla, pero como había ayudado a entregarle una carta al comienzo del año escolar, preguntó eso en su lugar. «Sí, señorita Granger. Señor Pent, espero no haberlo molestado apareciendo sin avisar», dijo Dumbledore en tono de disculpa, al darse cuenta de que no había preguntado con antelación y que simplemente había seguido a Lupin directamente a visitarlo. Cain negó con la cabeza y sonrió. «Claro que no, por favor, pase, profesor Dumbledore, y esto es». Remus Lupin rápidamente extendió la mano para estrecharle la mano y dijo: «Lupin, señor. Remus Lupin. Me comuniqué con usted por lechuza ayer y estoy aquí para solicitar un trabajo como tutor de verano». «Señor Lupin, profesor Dumbledore, pasen y hablemos». Cain los invitó a pasar. Luego se volvió hacia Hermione y dijo: «Hermione, por favor, que Phil sirva el té y algunos bocadillos». «Ya veo, padrino». Hermione estaba un poco emocionada de ver a Dumbledore, un gran mago, casi como si estuviera viendo un ídolo. Corrió inmediatamente a la cocina tras escuchar las palabras de Cain. Chapter 120. C101. Señor Lupin, el horario y el contenido de las clases son los que mencionamos en nuestra carta de ayer. Si necesita alojamiento, podemos organizarlo. No, señor. Me quedaré en el caldero chorreante. Está cerca y me viene muy bien. Remus Lupin rechazó apresuradamente la oferta de Cain. De hecho, le costaba encontrar trabajo debido a su condición de hombre lobo. Lo había mencionado cuando le escribió a Cain, pero este no lo rechazó y seguía dispuesto a contratarlo. Esto conmovió a Remus. Por eso no quería poner en peligro a Cain como su empleador. Además, la remuneración de Cain era muy generosa. Mientras diera clases durante las vacaciones, tendría suficiente dinero para vivir hasta fin de año. Durante este periodo, tendría mucho tiempo para encontrar otro trabajo. Director Dumbledore, no tuve oportunidad de agradecerle su regalo la última vez. Gracias por su disposición a darme los objetos del Fénix. Después de que Cain y Lupin terminaron de discutir el asunto, Cain le sonrió a Dumbledore. Aunque había comprado la carne y la sangre del Fénix por 35.000 galeones, nadie diría algo tan grosero. Era como decir que no se podía simplemente rezarle a un dios. Había que comprar velas con dinero para demostrar sinceridad. Dumbledore sonrió y dijo: «Fawkes también está muy feliz. Pero comparado con eso, el señor Pent ha ayudado mucho más a Hogwarts». Cain fue cortés por un momento, y luego fue directo al grano. «Entonces, director Dumbledore, ¿por qué vino a verme hoy? De hecho, tiene algo que ver con Scamander. Pero espero que puedas perdonarlo antes de continuar. Scamander mencionó algo sobre ti y, por supuesto, tiene algo que ver conmigo». Dumbledore le explicó primero a Newt. Sin esta explicación, Cain podría preguntarse cómo Dumbledore sabía de él. «Si le interesa Hogwarts, señor Pent, me gustaría invitarlo a convertirse en miembro del Consejo de Hogwarts y también en profesor de defensa contra las artes oscuras». Al oír esto, tanto Cain como Lupin se sorprendieron y se preguntaron si lo habían oído mal. Mientras tanto, Hermione, sentada tranquilamente a un lado, casi se quitó los zapatos de la emoción al oír lo que Dumbledore había dicho. «¿Mi padrino será profesor en Hogwarts? ¿O de defensa contra las artes oscuras?». Hermione no dudaba en absoluto de la fuerza de Cain, porque durante los últimos días se había dado cuenta de que su padrino era alguien extraordinario, con excelentes habilidades para lanzar hechizos y un profundo poder mágico. Una vez, durante un duelo con su padrino, él recibió un hechizo de petrificación sin esquivarlo, pero su hechizo no tuvo efecto sobre él y actuó como si simplemente hubiera sido arrastrado por el viento. Cain preguntó, desconcertado: «Director Dumbledore, ¿por qué me invitó? Parece que no sé mucho de defensa contra las artes oscuras. Incluso el señor Lupin». «No puedo, señor Pent, porque sabe que Hogwarts no es adecuado para mí», interrumpió rápidamente Lupin, sacudiendo la cabeza. Explicó que se había convertido en hombre lobo todos los años mientras asistía a Hogwarts. En aquel entonces, Sirius y James Potter lo acompañaban. Si fuera Hogwarts ahora, representaría una gran amenaza para los estudiantes, a menos que Dumbledore aceptara acompañarlo cada vez que hubiera luna llena. «Pero mi nivel de magia», Dumbledore interrumpió levemente a Cain e hizo un gesto para que continuara. «Lo siento, señor Pent, pero ¿puedo hablar con usted a solas? Hermione, si tiene alguna pregunta sobre hechizos, puede preguntarle al señor Lupin». Después de terminar de hablar, Cain condujo a Dumbledore al estudio. Una vez dentro, Dumbledore primero elogió la colección de libros en la habitación antes de explicar el motivo de su invitación. Los Sangre Pura intentaban usar su influencia en el consejo escolar para influir en la educación de Hogwarts. Al parecer, habían presionado al Ministerio de Magia para que recortara la financiación de Hogwarts, lo que resultó en que el consejo aumentara su influencia en el colegio. Aunque Dumbledore no tenía pruebas sólidas, Cornelius Fudge todavía se sentía un poco cauteloso con él. La negativa de Dumbledore a convertirse en ministro de magia inquietó a Fudge, ya que creía que Dumbledore podría reclamar el puesto en cualquier momento.
Si no hubiera sido por los 35.000 galeones que Cain había donado a Hogwarts el año pasado, lo que le dio a Dumbledore más confianza para resistirse a la junta escolar, es posible que hubiera tenido que ceder mucho más este año. Hogwarts tenía muchos gastos, sobre todo con la matriculación de nuevos alumnos cada año. Muchos estudiantes nacidos de Muggles contaban con subvenciones secretas de Hogwarts, lo que les facilitaba la compra de material mágico. En cuanto a invitar a Cain, la idea también surgió de Scamander. Scamander tenía una intuición mágica. Tras pasar unos días con Cain, percibió que su enfoque era muy diferente al de los mortífagos.